¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Estefanía. Estoy aquí para compartir con ustedes todo tipo de información que tenga que ver con el conocimiento de la conciencia del ser, así como lo conocido como espiritualidad o lo místico. Así que sin más, empecemos. El tema de hoy lo he llamado cuerpo, mente, alma y espíritu. Vamos a empezar a hablar por estos tres aspectos, diríamos que básicos, ¿no? Que conforman nuestro complejo humano. Estos miembros suelen ser como los más comúnmente conocidos o los más mencionados. El punto al explorar estos tres aspectos es que podamos tener un poco más de idea o conocimiento sobre cada uno de ellos y sobre todo cómo influyen en nuestro interior, ya sea de manera física, anímica y de manera espiritual sobre nosotros. Como por ejemplo, cuando es la mente, ¿no? Quien nos habla, o cuando es esa parte espiritual que hace presencia en nuestro ser. Estos tres miembros serían como la base o la trinidad principal del ser humano, ya que detrás de cada uno de estos tres existen más aspectos o más bien más capas sutiles que nos conforman. Diríamos como unos subaspectos que derivan de estos tres, pero hoy solo nos vamos a enfocar en estos tres básicos, ¿vale? Igual si les interesa conocer el resto de entidades sutiles que nos conforman, he hecho un vídeo donde hablamos a detalle de cada uno de estos subaspectos, ¿no? El cual lo he dividido en tres partes. En el primero hablamos de los tres miembros corporales, en el segundo de los tres miembros anímicos o álmicos, y en el tercero de los tres miembros espirituales. Ahí veremos a detalle cómo cada uno de ellos hace su presencia a medida que vamos evolucionando como seres, ¿verdad? Si de verdad les interesa cada uno de estos, conocer cada uno de estos aspectos, les recomiendo que lo vean, ¿vale? Bueno, vamos a empezar entonces a hablar primero de este principal aspecto conocido como el cuerpo físico, ¿verdad? Podríamos decir que el cuerpo sería como un avatar o como una criatura creada por la mente. Este avatar o esta criatura irá cogiendo su forma en el tiempo que conocemos como gestación. Irá descendiendo desde lo más alto de nuestro ser o lo más alto de nuestra conciencia hasta comprimirse o ajustarse como materia o cuerpo físico en este plano físico tal como lo conocemos. Este va a ser el encargado de ayudarnos a experimentar con todo lo existente a nuestro exterior, entrando como en un profundo contacto con toda la creación, la cual observamos a nuestro alrededor, ya sea con nuestro reino animal, nuestro reino vegetal, y claro, haciendo posible también esa interacción entre nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos. Nos permite asimismo descubrir, experimentar y probar, diríamos, como de cierta forma el néctar de nuestra alma, elevándonos hacia una parte, diríamos, más bien espiritual, ¿no? Que vive en cada uno de nosotros. Para hacer posible esta experimentación, empezaremos primero con los sentidos de la percepción externa, es decir, con estos órganos de acción que los conocemos como piernas, brazos, boca, órganos reproductores, órganos excretores. Continuando asimismo a través de estos otros sentidos, ¿no? Conocidos como el oído, la vista, el gusto, el tacto, el olfato. Diríamos que a través de todos estos sentidos es como nuestro cuerpo se va a permitir desarrollar un sinfín de experiencias, ¿no? Tanto físicas terrenales como emocionales y asimismo espirituales. Al trascender este tipo de experiencias durante el proceso de nuestra evolución, ascenderemos a otro tipo de experiencias llamadas espirituales o estos aspectos de conciencia más elevados de nuestra naturaleza. Todo tipo de experiencias que nos permite tener este cuerpo físico son las que nos van a ayudar a crear en nosotros, digamos, como nuestra personalidad o nuestra forma de ver la vida. Como dijimos, gracias a todo este exterior,
Es como nuestro avatar empezaría su experiencia en esta dimensión o en este plano físico. Este cuerpo, tal como lo conocemos, no solo está compuesto por la estructura fisiológica que la ciencia nos ha enseñado, como los huesos, los órganos, ¿no? Los nervios. Como lo dijimos antes, está compuesto por varias capas energéticas, las cuales no son perceptibles al ojo humano. A estas capas se las suele conocer como aura o chakras, ¿no? En un sentido más místico o en un sentido más holístico. Mientras que en la física cuántica la conocen como el campo energético o campo magnético, pero en sí no dejan de ser las mismas, ¿vale? Estas serían como unos mantos que se extienden y nos envuelven a través de nuestro cuerpo físico. Son esas capas sutiles mencionadas anteriormente, ¿verdad? La que les dije que he hecho otro vídeo, en la cual me enfoco a hablar de cada una de estas, ¿no? Por cierto, el vídeo lo he llamado entidades del ser humano o su campo energético, ¿verdad? Como les dije, lo dividí en tres partes. Bueno, entonces, tengamos en cuenta también que todo cuerpo, ya sea el cuerpo de una planta, el cuerpo de un animal, tiene su aura o su campo energético, ¿no? O magnético. Todo lo que posee vida tiene su propio campo. Lo inerte o lo material asimismo lo tiene. Un lápiz, por ejemplo, tiene su energía. Recordemos que toda la materia, incluido nosotros mismos, somos energía, pero de baja frecuencia, pero en una forma, digamos, más física o en una forma material. Otra cosa también que es muy importante y a tener en cuenta es que nosotros somos los que diseñamos nuestro propio avatar antes de llegar a lo que conocemos como vida. Independientemente de las características que tengamos o que tenga nuestro cuerpo o nuestra forma física, de una u otra manera, nos guste o no, estas son como las características que elegimos nosotros mismos. Son las que nos servirán para hacer nuestro papel en esta matrix, la cual conocemos como vida en este planeta Tierra. Así que si alguna vez nos hemos sentido o hemos sentido algo en nosotros que físicamente no nos guste, no nos agrade, créanme que fuimos nosotros mismos quienes elegimos este envoltorio o quienes diseñamos esta manera física, ¿no? Ya sea por un cierto motivo en especial, como por ejemplo, en alguno de los casos es para trabajar la aceptación hacia uno mismo, amarse, valorarse, respetarse, ya sea nos gustemos físicamente o no. Y si este no fuese el caso y físicamente nos aceptamos, nos amamos tal y como somos, el objetivo aquí sería otro, como por ejemplo experimentar un tipo de situación la cual requiera de alguna característica en particular sobre nuestra forma física, pudiendo ser una persona quizás extremadamente bella, la cual esa belleza tendrá como un propósito, ¿no? Para cierta experiencia. Quizás se necesite de esa característica física para llamar la atención en algo, o como les dije, en algo que va a ayudar a la experiencia de vida. Y así en viceversa, ¿no? Si la forma física no es tan agraciada, igualmente tendrá su propósito. En otros casos también somos nosotros mismos quienes decidimos venir con cierto tipo quizás de discapacidades o deformidades o cualquier tipo de característica que involucre nuestro aspecto físico en concreto. Existen muchas más opciones del porqué de cierta forma física que elegimos o de cierta específica característica, ¿no? Pero en algunos casos, solo durante nuestro proceso de evolución a nivel conciencia, iremos descubriendo y entendiendo del porqué de ciertos aspectos físicos o deformidades quizás. El objetivo aquí, sea cual sea nuestra forma física, esta nos va a ayudar a la experimentación y a la realización como seres espirituales. Así que recordemos que todo tiene un propósito y nada es porque es, ¿vale? ¿He entendido esto?
vamos a pasar por el segundo aspecto, conocido como mente o alma, ¿ok? Aquí el papel de la mente sería actuar como un vehículo entre los objetos vistos y el sujeto al que ve. Es decir, trabajaría como un vehículo que interactúa con su exterior o con todo lo que percibimos, ya sean objetos o personas de nuestro alrededor. Hacemos referencia aquí a la mente con el alma porque la mente sería como un unificador de ella. De esta manera el alma nos va a ayudar como a quitarnos velos y a escalar capa tras capa de nuestro ser. Diríamos como a descubrir nuestra propia esencia o nuestra parte espiritual o ese ser espiritual que vive en nosotros. Las capas serían como esos cuerpos útiles que les mencioné anteriormente. Normalmente cuando se habla de mente solemos relacionarlo con este órgano conocido como cerebro, ¿no? Pero aquí debemos tener en cuenta que el cerebro es un órgano más, así como lo son los riñones, los pulmones, nuestro corazón, ¿no? Cada uno de ellos con su respectiva función. Diríamos que la función del cerebro simplemente aquí sería la de un transformador, recibiendo toda la información que observamos de nuestro exterior y entorno, transformando todo en pensamientos e ideas, ¿no? Hacia la mente. Y esta se encarga entonces de crear un propio entendimiento o su propio entendimiento o su mundo, ¿no? Basado en lo que ve o en lo que percibe. Aquí es cuando nosotros creamos lo que conocemos como una crítica, ya sea constructiva o desconstructiva, sobre algo o sobre alguien, ¿no? Puede ser de gusto, disgusto, o si consideramos algo bueno o algo malo, ¿no? Simplemente basándonos a lo que vemos y a lo que oímos. Por ejemplo, lo más común aquí es cuando criticamos a alguien u opinamos sobre alguien o algo. Solo nos basaríamos por lo que vemos, ¿no? Y por lo que oímos, de lo que nuestra percepción captaría de ello, más no mediante un pensamiento basado en el conocimiento sobre lo que hemos percibido en sí. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo que me sucedió a mí. Bueno, a mí no personalmente, pero sí conocí la experiencia de estas personas. Hace un tiempo estaba trabajando en un restaurante y ese día me tocó trabajar en la parte de la barra, ¿no? De bartender. Entonces suele haber una parejita que es muy constante ahí, ¿verdad? Entonces, vale, este día esta chica llegó con alguien que, no sé, creo que era una amiga que había conocido apenas porque no tenían como no se veía como esa amistad, ¿no? Y de repente llega el novio de esta niña, llega el novio de ella y llega con un ramo así, todo bonito de flores. En eso se lo entrega y la chica simplemente al recibir el ramo reacciona de una manera como un poco, vamos a decirla, desagradecida, ¿no? Como por decir algo, como para ponerle un adjetivo a la acción, ¿no? Que ella tuvo con él cuando le dio las flores. Sí, fue como algo así desagradecido. Entonces, su expresión no fue como la típica, ¿no? Cuando le regalan a flores. Ay, muchas gracias, qué bonito. No fue así. Y en ese momento había una señora que estaba sentada al lado de ella y cuando de repente ella se voltea, cuando el chico se fue para el baño, se voltea y le dice, ay, mira qué bonito detalle que ha tenido tu chico, ¿no? Contigo. Y le dice ella, sí, le contesta de una forma toda borde, le dice, esto él a mí no me lo regala todos los días. Estas flores me las ha dado porque hemos terminado y ya no estamos más juntos. Entonces la mujer le contesta, oh, pero igual, ¿no? Qué bonito detalle que ha tenido él contigo, ¿verdad? Que te ha traído flores y eso. Y dice, ya, pero como te digo, cuando estamos bien nunca me regala nada. Bueno, entonces al final el chico regresa y se van, ¿verdad? Ya salen y se van a ir. Y la mujer que estaba ahí, ella misma, la que habló con la chica, estaba mirando por la ventana. A ver, yo estaba mirando el panorama, ¿no? Pero solo observando. Entonces,
La chica sale y el novio le abre la puerta del coche y la mujer me dice a mí, ay, mira qué bonito detalle del chico, cómo le ha traído flores, cómo le abre la puerta, qué caballero que es con ella, ¿no? Y me dice la mujer, pero no entiendo por qué ella debe de tener esa actitud con él, a, a pesar que le trae flores y eso, ¿no? Y ese es un detalle muy bonito. Y le digo, mira, me digo, sinceramente le digo yo, no quiero opinar sobre el tema porque nosotros simplemente somos observadores. Estamos viendo desde una parte exterior, pero más no sabemos lo que se cocina, ¿no? O lo que se cuece dentro de, de esta relación o dentro de bambalinas, ¿no? Lo que hay detrás de las escenas. Entonces, no podemos decir de que quizás la actitud que tuvo la chica o juzgarle por la actitud que tuvo la chica sea borde o desagradecida, ¿no? Sus maneras, sus motivos tendrá porque ella reaccionó de esta manera, entonces tampoco podemos darle un adjetivo a ella como de desagradecida, simplemente por lo que vemos, ¿no? Más no por lo que en realidad sabemos. Así que no, le digo, no sé, sinceramente no sé qué hay detrás de todo esto, así que no me atrevo a decir nada. Entonces la mujer se queda así pensando y me dice, bueno, es verdad, ¿no? O sea, nosotros solo observamos, pero no sabemos lo que existe detrás de esta telenovela, digamos, ¿verdad? Ese básicamente como un ejemplo, como para decirles que normalmente siempre nos basamos en lo que observamos y en lo que percibimos, más no como en un conocimiento profundo, ¿no? de todo esto. Y ya sacamos una conclusión a base de lo que simplemente vemos, ¿no? Pero como les digo, no sabemos lo que existe detrás de cada uno de cada experiencia, de cada relación o de cada personalidad, ¿no? De cada uno de nosotros. Y sí, pero sí, ese fue como un ejemplo así que presenté para contarles. Bueno, vamos a seguir. Entonces diríamos que la mente, aparte de ser un transformador, sería también como esa parte anímica del hombre que se conecta o lo que conocemos como psique. Cuando nos referimos a la parte anímica, nos referimos a todo lo que está en nosotros, ya sea tanto en lo psíquico, emocional y en lo espiritual. En la psique, en esta parte, es donde se crea esta, es donde se crea esta parte del ser que conocemos como alma. Por esto es lo que he dicho, que el alma tiene relación con todo lo que tiene que ver con la mente, ¿no? Como esa unión. Ahora, el alma, o como lo llamaba Freud, el subconsciente, es esa parte donde se ha quedado, digamos, como impregnado todo tipo de información procedente de lo que conocemos como vidas pasadas. Aquí se imprimen todas esas memorias, así como experiencias, patrones y esos eventos vividos en nuestras pasadas reencarnaciones. Normalmente no solemos ser conscientes de este proceso, ¿no? En sí no tenemos como esa conciencia de que todo eso existe en nuestro interior. Por ejemplo, a ustedes no les ha pasado una vez que quizás tienen que desarrollar una actividad o cualquier cosa que necesite como de cierto conocimiento, ¿verdad? Cualquier habilidad que necesite de un cierto conocimiento para poder realizarla. Pero quizás en el momento de realizar esa actividad, cualquier actividad digamos como básica o cualquier tipo de cosa así, en el momento de realizar esa actividad, ustedes simplemente lo hacen de una manera tan natural que no han tenido que leer ni un libro, no han tenido que buscar ese tipo de información. Es simplemente como que instintivamente nuestro ser desarrolla ese tipo de actividad sin duda alguna. Simplemente la desarrollamos, lo hacemos instintivamente y decimos, bueno, esto va así y es así, al final funciona así, ¿no? Lo realizamos. Pues es básicamente como ese ejemplo, ¿no? Como, como que realizamos las cosas de una manera tan ágil, tan hábiles, que no necesitamos de ningún tipo de conocimiento, simplemente la realizamos. Pues esto tiene que ver por esto mismo, porque en nuestro subconsciente, en nuestro ADN, en cada parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo,
existe información y todo este tipo de información es procedente de lo que conocemos como vidas pasadas o nuestras reencarnaciones, ¿verdad? Sí, es básicamente como un ejemplo, ¿no? Entonces, sigamos viendo un poquito más de por qué el alma y la mente van conectadas y unidas, siendo estas una misma. Como lo mencionamos anteriormente, el alma de cada uno de nosotros se crea o se construye a través de la mente, siendo como la mente el unificador, ¿no? Con el alma. Diríamos que el alma crea solo a partir de las experiencias presentes, las cuales estamos viviendo o las cuales estamos experimentando en este momento, siendo nuestra mente como la observadora en el momento de dicha experiencia. El alma, por ejemplo, no hace ningún tipo de análisis sobre dicha experiencia que hayamos vivido, ni tampoco hace como una crítica o referencia sobre estos sucesos vividos en el pasado. Diríamos entonces que el alma crea y la mente es la que reacciona. La mente reacciona porque es la que absorbe lo de nuestro alrededor y entra como en un estado, digamos, de crítica, ¿verdad? Sobreanaliza exteriorizadamente, ya sea por lo percibido o lo experimentado. Mientras que el alma es la que recibe esta información que ha procesado por la mente, crea su propio mundo en sí, sin cuestión alguna, ya que la mente es la que se encarga de dicho juicio, como lo es el criticar, como lo es el analizar de ciertas experiencias o ciertos eventos o de ciertas personas, ¿no? De esta manera, nuestra alma se ha creado como un reflejo de dicho juicio que nuestra mente se ha encargado de procesar en sí. Por ejemplo, igualmente no sé si han oído esa expresión de una alma bonita, o mira, o esa persona tiene un alma bonita, o esa persona tiene un alma fea. Entonces, básicamente ese ejemplo se refiere a esto, ¿no? A que a veces simplemente nos basamos en criticar a una persona o en juzgar por su reacción hacia ciertos eventos, hacia ciertas experiencias o hacia cierta, vamos a decir, como interacción de comunicación entre uno y otro, ¿no? Nos basamos simplemente ya a juzgar a esta persona por su manera de ser en ese momento, por su manera de contestar, por su manera de expresarse. Nos basamos a juzgarla diciéndole tiene un alma bonita, tiene un alma fea, sin ni siquiera saber qué es lo que existe, ¿verdad? ¿Qué es lo que existe detrás de ella? Porque ha creado en sí este tipo de personalidad. No sabemos cómo ha sido su crianza, cómo ha sido su alrededor, cómo ha sido la vida que ha tenido en su familia, cómo no la ha sido, ¿no? Todo este tipo de detallitos que nos solemos olvidar en el momento que juzgamos a una persona de alma bonita o de alma fea, ¿no? Aquí podemos ver cómo influye en nuestra alma todo tipo de experiencias, ya sean buenas o ya sean malas, así como esas enseñanzas que les digo adquirido desde la infancia o patrones así mismo seguidos por nuestros padres, nuestros familiares o esas amistades o personas que están en nuestro alrededor, ¿verdad? Eso y la mente es un poquito mala, diríamos, en ese sentido, ¿no? Porque va sacando lo peor de lo que va experimentando y va creando nuestra alma, muchas veces lo bueno, muchas veces lo malo, ¿no? Como lo queramos llamar, todos son perspectivas al final. Bueno, entendido esto, diríamos entonces que nuestro vehículo físico o el avatar que construimos sería como la base para el alma, ya que a través de estos sentidos físicos, los que mencionamos anteriormente, la mente va a crear en el alma su propio mundo interior, ¿verdad? Por eso les digo que antes de juzgar o antes de criticar a alguien, debemos de pensarlo 2 veces, ya que no sabemos cómo su mundo interior o cómo su alma se ha podido desarrollar, ya sea por experiencias que ha vivido, así como las inculcadas por su entorno, ¿verdad? Así que básicamente diríamos que el alma sería como la fuente de la evolución espiritual,
a través del conocimiento, ¿vale? Haciéndonos una idea sobre esto, sobre lo que es la mente y cómo trabaja junta con el alma. Vamos a hablar ahora sobre lo que conocemos como espíritu, ¿vale? Miren, cuando hablamos de espíritu como el tercer aspecto del ser humano, estaríamos hablando sobre el conocimiento o más bien sobre un estado de conciencia ya más racional, ya sea sobre nuestras propias acciones o como las de los demás, ¿verdad? Sin prejuicios, sin juzgamentos. Aquí simplemente existe el entendimiento y sobre todo el conocimiento. Para identificar espíritu o esa parte espiritual de nuestro ser, debemos tener en cuenta que el alma no solo está determinada o funciona simplemente por el cuerpo o por esos estímulos que absorbe y penetra de su alrededor, ¿no? De su exterior, lo cual lo hace gracias a la mente, como lo hemos dicho. Estos estímulos creados e impregnados en cada una de nuestras experiencias tienen una dirección con un fin determinado, es decir, la reflexión sobre nuestra percepción de nuestro exterior, así como la de nuestras propias acciones. Ahora, ¿cuándo diríamos que entra en juego esta parte espiritual de nosotros? Diríamos que esta entra en juego cuando empezamos a hacer reflexión sobre nuestras percepciones exteriores, sobre lo que hemos percibido o sobre esos pensamientos, ¿no?, que hemos adquirido del exterior. De esta manera adquirimos el conocimiento sobre los objetos que nos rodean y sobre nuestras propias experiencias, sobre todo, ¿verdad? Es decir, haríamos como una pausa de reflexionamiento sobre una experiencia vivida y no llegamos como a reaccionar impulsivamente como la mente lo haría en su momento, ¿verdad? Somos más analíticos, somos más críticos sobre cualquier acción ya realizada, conocida como buena o conocida como mala, ¿no? Como les digo, todo es perspectiva, como lo queramos ver, bueno y mal. Ya sea que esta acción tenga que ver con nosotros mismos o con los demás, llegamos a un entendimiento más racional, de manera que nuestra vida la empezamos a construir desde el racionalismo y más no por esos impulsos o esos deseos o esos devenires que la vida nos ofrece. Por ejemplo, aquí cuando debemos tomar una decisión sobre, digamos, sobre X situación, tomamos esta decisión a partir de una experiencia ya pasada o algún suceso que ya hemos vivido. Ya no tomamos esta decisión simplemente por esos impulsos, ¿no?, que la mente nos hace reaccionar enseguida, sino que analizamos esta decisión acorde con lo que hemos vivido anteriormente, de manera que nuestra decisión se basa a través de una reflexión, digamos, más coherente, ¿verdad? Dejando la mente de un lado y tomando decisiones más racionales hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio entorno, sin autodestruirnos primeramente y sin autodestruir a los demás o sin hacer ese daño al resto o a las personas que nos rodean o que están involucradas en ese tipo de quizás decisión que estamos tomando en ese momento, ¿no? Sí. Así que diríamos que espíritu sería como el entendimiento basado más allá de la comprensión sobre esos sentidos impresos, ¿no?, en el alma, que proceden de nuestros sentidos físicos del cuerpo u objetos de nuestro exterior. De esta manera, también diríamos que espíritu es el entendimiento, es el sentir del porqué de cada experiencia, del por qué cada persona se encuentra compartiendo con nosotros cierta experiencia, así como nuestro entorno. Prácticamente es como si llegáramos a tener ese conocimiento, esa agilidad de razonar de una manera, digamos, como divina, ¿no? Pero es así como de una manera muy natural. Empleamos la belleza en todo, ya sea en un sentido bueno, como les digo, o en un sentido malo, o en un sentido de gusto, disgusto, de dolor o alegría. Encontramos a todas esas emociones y a todas esas experiencias
le encontramos su propia belleza o la profundidad del por qué, ¿no? Simplemente empatizamos con ello y lo entendemos sin ningún tipo de juzgamento. En este estado de conciencia es cuando empezamos a cambiar nuestro interior, es como empezamos a cambiar nuestra personalidad. Limpiamos, diríamos, como limpiamos del alma, como todos esos pensamientos, todos esos patrones han sido creados por nuestra mente, ¿no? Basados por pensamientos de otras personas, quienes han sido igualmente víctimas, ¿no? Como de creencias, como les digo, y, y juzgamentos, no por ellos mismos, sino que han sido más bien guiados por el exterior o por lo que han aprendido, ¿verdad? Diríamos que todo es como una cadena, siendo todos víctimas de cada uno de nosotros. Pero cuando entramos en esa reflexión profunda sobre todo esto, es cuando empezamos a cambiar nuestros pensamientos, así como ciertas perspectivas sobre todo nuestro alrededor, como hacia las personas, ¿verdad? Por ejemplo, en la adolescencia suele pasar mucho esto, ¿no? E incluso hasta cuando somos adultos todavía existe este tipo como de roce, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Preguntándonos muchas veces por qué ellos son así o por qué actúan de esta manera, por qué no nos entienden, ¿no? Todo este tipo de preguntas que creamos en la adolescencia. Y como les digo, incluso hasta ya de personas adultas. Quizás las acciones de ellos o su forma de ser no sean tan agradables a nuestra perspectiva, ¿no? Pero yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez nos hemos quizás cuestionado o hemos quizás como reflexionado, ¿no? ¿Por qué ellos son como son? ¿Por qué actúan de esa manera que nosotros quizás no podamos entender, ¿verdad? De ellos. Como les dije antes, todo es como una cadena y no por ello debemos de juzgarlos y de determinar quiénes en realidad ellos son, cuando ni siquiera ellos tuvieron como esa oportunidad o esa capacidad en ese momento de conocerse hacia sí mismo y saber quiénes en realidad son ellos, ya que muchos no han tenido la oportunidad de desarrollar su propio pensamiento, sino que toda su vida se ha basado a base de pensamientos, de creencias, ideologías de otros, y han creado así su personalidad, pero basándose sobre todo esto, ¿no? Basado a lo que la sociedad ha creado, y así su vida se ha desarrollado a base de estos ejemplos o de estas creencias, convirtiéndose quizás en esos padres estrictos o esos padres dogmáticos que a muchos de nosotros, pues, en nuestra adolescencia no nos gusta o no estamos de acuerdo. Y como les digo, incluso hasta de grandes se pueden ver ese tipo de roces que existen entre padres e hijos y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque no han llegado a ese entendimiento de saber quiénes son sus padres o por qué son como son o por qué actúan de cierta manera, ¿verdad? Entonces, diríamos, basado a todo lo que hemos dicho, a todo lo anterior, diríamos que el cuerpo básicamente haría como de base para el alma a través de la mente, mientras que el alma sería como la base del espíritu, ¿verdad? Así que si queremos distinguir estos aspectos de nuestra propia naturaleza, debemos saber distinguir nuestro ser de cuerpo, de mente, alma y espíritu. De esta manera es como podremos construir en nosotros una vida más racional y no vivir simplemente por esos impulsos, ¿no? Conociéndonos un poquito más a nosotros mismos, y como resultado formaríamos como nuestra propia personalidad o nuestra propia esencia, ¿no? Sabiendo en realidad quiénes de verdad somos, ya no basada en patrones, sino basada en nuestro propio pensamiento racional, ¿no? Basándonos en el conocimiento, en el entendimiento y por ende obteniendo la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de vida. Ya nos convertimos en personas sabias en la vida, ¿verdad? Así que estos serían como los 3 aspectos básicos que nos constituyen.
Aunque, como les dije, dentro de estos existen más entidades por conocer, no simplemente son estas tres básicas, que son las más mencionadas, son las más conocidas. Y como les digo, si les interesa, les recomiendo le echen un vistazo a, a este tema, el cual ha hablado de las entidades del cuerpo humano. Ahí igualmente les doy ejemplos, les digo que se va sintiendo cuando vamos elevando nuestra vibración, cuando vamos elevando nuestro conocimiento, esos cambios que se van dando interiores en nosotros. Sí, hablamos ahí de todo este tipo de cambios y todo el conocimiento sobre estos cuerpos sutiles que nos conforman. ¿Okay? Así que nada, esto sería todo por hoy. Espero haberles ayudado un poquito más a comprender nuestro ser y la función básica de estos tres aspectos que nos constituyen. Así que nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao.